Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al taller de Historia de México del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Tania Rodríguez y el día de hoy veremos el tema sobre la presidencia de Manuel Ávila Camacho, periodo de 1940 a 1946. Este general que gobernó el país de 1940 a 1946 fue el último militar que llegó a la presidencia. Fue un hombre profundamente conciliador, quien ya había mostrado voluntad para no hacer sufrir a la población durante la Guerra Civil de la Cristiada, esto entre 1926 y 1929. Desde la presidencia manifestó la misma humanidad. Su propósito fue la unidad nacional, necesaria para curar las heridas dejadas por el triunfo de unas elecciones conflictivas, y necesaria también porque la Segunda Guerra Mundial apareció en el horizonte, y México tuvo que declarar la guerra a las potencias agresoras del llamado eje compuesto por Alemania, Japón e Italia. Entre los acontecimientos más relevantes de la Segunda Guerra Mundial destacan los siguientes. En septiembre de 1939, Alemania y la Unión Soviética invaden Polonia. En junio de 1940, Francia sufre una tremenda derrota. El ejército alemán entra en París. Italia se alía con Alemania e Inglaterra resiste a esta lucha. En diciembre de 1941, Japón ataca a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Como Japón era aliado de Alemania e Italia, Estados Unidos entra en la Guerra Mundial. Mientras que México declara la guerra a Japón y Alemania, cuyos submarinos habían hundido barcos mexicanos. En mayo de 1945, Alemania se rinde sin condiciones. En agosto de 1945, también Japón se rinde sin condiciones. La Segunda Guerra Mundial, la más cruenta de la historia humana, tuvo sin embargo varios efectos benéficos para México. En primer lugar, relegó a segundo plano los conflictos internos y creó el ambiente adecuado para la política de unidad nacional, que fue la bandera del gobierno. En segundo lugar, propició una época de cooperación y entendimiento con Estados Unidos, como no se había dado antes. Esto redujo el foco principal de tensiones internacionales que había tenido México desde el siglo anterior con diversos países y también estimuló el crecimiento económico. Como Estados Unidos destinó sus inmensos recursos a la guerra, necesitó los productos naturales que le podía vender México, como fueron los minerales, el petróleo, frutas, verduras, carne y cereales. También requirió la fuerza de trabajo de los mexicanos para ocupar el lugar que dejaban vacante los millones de estadounidenses que marchaban a la guerra. Durante los 6 años de la guerra, México no pudo comerciar con Europa. Tuvo que crear sus propias fábricas y talleres para producir lo que necesitaban los mexicanos. Cuando la guerra terminó, México estaba produciendo y exportando mucho más bienes que antes. La producción nacional abatió el precio de los productos, que antes eran muy caros por ser escasos. Gracias a estas circunstancias, que favorecieron al país, se dejó ver que un país de campesinos empezaba a convertirse en un país de ciudades y fábricas. La política económica, seguida por Calles y Cárdenas, había preparado ese camino y la presidencia de Manuel Ávila Camacho lo consolidó. En el terreno social se realizó una exitosa campaña de alfabetización y se fundó en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social para proteger la salud de la población. Hasta aquí el tema de los principales acontecimientos del gobierno de Manuel Ávila Camacho.